Fuiste creado para conocer y disfrutar a Dios. Fuiste llamado a estar en comunidad para que llegues a ser todo lo que Dios desea que seas. Dios te diseñó con un propósito para que pudieras ser la diferencia en este mundo y existimos para guiarte en este viaje. Graceway. Hola, gracias por acompañarme en otro estudio del Evangelio según San Juan. El día de hoy estamos para comenzar el segundo capítulo con una historia muy conocida de Jesús, María y los discípulos de Jesús en una boda en Caná de Galilea. Ahora sabemos que Jesús se crió en el pueblo de Nazaret, pero se encuentra en esta ocasión en Capernaum. Capernaum, a propósito, se convertirá en un centro de ministerio para Jesús y sus discípulos, pero estamos temprano, muy temprano, en el ministerio público de Jesús. Hacía tan solo unos días atrás que Jesús fue bautizado e identificado como el Mesías por su primo Juan el Bautista. Y vale recordar que en este momento Juan el Bautista, no Jesús, es la figura religiosa más conocida. Y dos de los discípulos de Juan ahora han tomado la decisión de seguir a Jesús. Y ellos dos y otros dos más están con Jesús cuando han llegado a Capernaum en esta ocasión. Ahora vamos a ver lo que está pasando. Aquí en capítulo 2, comenzando en el versículo primero, al tercer día se celebró una boda en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Fue invitado también Jesús con sus discípulos a la boda. ¿Y cómo faltó el vino? La madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le dijo: ¿qué tiene que ver eso conmigo y contigo, mujer? Todavía no ha llegado mi hora. Su madre les dijo a los que servían: hagan todo lo que él les diga. Ahora me imagino que todos nosotros podemos identificarnos un poco con esta situación. Estamos en algún evento especial, nos falta algo, hemos olvidado algo, no sabemos qué hacer, acudimos a una persona responsable buscando ayuda, pero esta sensación de pánico, ¿qué podemos hacer? ¿Qué va a suceder? Ahora, es el tercer día cuando Jesús ha viajado desde el río Jordán, como les dije, de regreso a Galilea. Y Jesús, María, los discípulos son personas reales, con pensamientos, con sentimientos como los nuestros. O sea, muchas veces tenemos la tendencia a leer esas historias y decimos que no son historias de la Biblia y pensamos o intelectualmente entendemos que había personas históricas, pero para nosotros hoy día son más como símbolos. Entiendo el simbolismo, vale, está bien, pero vamos a recordar que son personas históricas precisamente como nosotros, con las mismas sensaciones, los mismos pánicos, los mismos temores y todo esto. ¿Alguna vez te ha pasado un pánico como lo que le pasa a María? ¿Y te has preguntado alguna vez: ¿y María? De verdad, ¿qué tiene que ver con eso? Por qué es que María se preocupa tanto por esta falta de vino? Y cómo es que los que servían parecen prestar atención a ella? En realidad, ¿qué pasa aquí? Y lo que les quiero sugerir es que pudo haber una razón muy especial para explicar por qué es que María y Jesús y otros más están tan interesados en esta boda y en esta falta de vino. Una posibilidad muy real es debido a cierta evidencia histórica que sugiere que esta boda fue probablemente la de la media hermana de Jesús. Ahora, la Biblia
no dice esto ciertamente, pero hay cierta evidencia, historia, y también ciertas pistas en el texto que hemos leído que sugieren que María tiene una razón muy real para sufrir este pánico. Una fiesta de bodas, para darles un poco de fondo cultural, una fiesta de bodas en el primer siglo, en esta cultura, duró 7 días con comida y vino servido continuamente a los invitados. Y los invitados y los familiares tenían la libertad para entrar y salir como quieren durante estos 7 días. Así que no es cosa de estar sentados en la mesa durante 7 días de 24 horas comiendo y bebiendo vino. No, 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 no es eso. Quizá un ejemplo parecido en nuestra cultura latina es pensar en un velorio, que es un evento muy especial, de gran significado, por supuesto, pero casi nunca con una agenda tan rígida, sino es simplemente un tiempo abierto para, para los amigos, para los familiares, entrando otra vez, saliendo otra vez, y de vez en cuando viene algo que tiene algunas palabras que decir, posiblemente un pastor, el sacerdote, qué sé yo, pero la diferencia principal, por supuesto, el entierro normalmente sucede dentro de 24 horas más o menos, y en este caso, el caso de una boda es un evento de 7 días y había ciertos elementos estables, fijos, debido a la tradición, pero es algo en donde la gente entraba y salía, etcétera. Pero para entender los roles y responsabilidades en el caso de la boda, uh, en la boda de Palestina en el primer siglo, fueron los padres del novio con la responsabilidad de proveer el lugar, normalmente su casa, la casa del novio. Hubo un lugar escogido y pagado por ellos. Y fue la madre de la novia que tenía la responsabilidad de organizar la fiesta y proveer toda la comida y el vino para estos 7 días. Y también podemos aprender que fue una responsabilidad tan seria que si la madre de la novia no proveía la comida y el vino suficiente, los padres del novio podrían incluso demandar, podrían tomar acción legal contra la madre de la novia por falta de proporcionar suficiente comida y bebida. Y otro dato interesante, el hermano mayor de la novia fue responsable de pronunciar una bendición en esta fiesta, concluyendo con las palabras: sean fructíferos y multiplíquense a los recién casados al final de esta comida en el último día de 5 platos normalmente. Ahora, sí es cierto, y como digo, no es algo que se puede establecer con certeza, pero por el ejemplo que tenemos de la cultura y por las pistas que podemos ver aquí en el texto y por esta evidencia histórica que le voy a compartir dentro de poco, esto podría explicar bien los temores de María y por qué ella está involucrada, y también podría explicarnos las palabras de Jesús que para nosotros son tan frías, porque cuando Él dice: mujer, mi hora no ha llegado, por supuesto, ahora podemos entender un poco mejor, pues como el hermano mayor, Él tendría la responsabilidad de ofrecer su bendición al final. Ahora, también
hablando de símbolos, esta frase, mi hora no ha llegado, va a coger más importancia en el resto del Evangelio porque es una frase que Jesús usa en varias ocasiones y estamos viendo el comienzo de un patrón. Ahora, este dato histórico interesante. Un historiador bíblico hace algunos años encontró un documento antiguo de piel de oveja del primer siglo. Lo encontró en una ciudad turca construida en el sitio de Antioquía de la Biblia, Antioquía del libro de los Hechos. Lo encontró en lo que había sido una mezquita, pero originalmente, como muchas mezquitas en el Medio Oriente, originalmente era una iglesia cristiana construida en el sexto siglo. Y este documento se descubrió debido a una explosión de gas hace algunos años atrás. Pero este documento, se trata de una carta en la que se pide al magistrado romano de Séforis que intervenga en una disputa entre una mujer judía de Nazaret y un comerciante romano de Caná de Galilea. La mujer judía había pedido lo que para nosotros sería como 180 galones de vino, divididos a partes iguales entre vino calos de mejor calidad y vino alos de menor calidad para ser entregado directamente a una boda, pero menos de la mitad de la cantidad especificada había sido entregada, aunque ella pagó todo por adelantado. Ahora, en la carta es interesante que la mujer esa afirma que esto había sido todo un problema, excepto que su hijo, un rabino judío, y el hermano mayor de la novia también, las dos cosas, produjo 162 galones adicionales de vino calos, es decir, de mejor calidad. Continuó diciendo que este hijo rabino, hermano mayor de la novia, y dos de sus hermanos planeaban mudarse a la ciudad de Capernaum en el invierno para abrir una sucursal del negocio de construcción de su marido. Ahora, como te digo, no puedo comprobar que estamos hablando de María, de Jesús y todo esto, pero al menos nos da una idea de la importancia de una boda en esta cultura y por qué María está tan preocupada y por qué las palabras de Jesús y todo esto. Pero buscando principios para nosotros, o sea, ¿por qué tendrá relevancia para nosotros hoy en día? Dios utiliza la vida real para ilustrar su verdad profunda. Piénsalo. El primer milagro de Jesús toma lugar no en un culto religioso, ni un acto ritual o algún sacrificio, no sucede en el templo, sino en una boda y tuvo que ver con el vino. El primer milagro de Jesús. Ahora ustedes de Argentina, ustedes de Chile que me están escuchando, anímense. El primer milagro de Jesús tuvo que ver con una boda y el vino. Una fiesta. Imagínate. Tiene que haber un mensaje para nosotros hoy día, que Dios celebra la vida ordinaria, común y corriente, cada componente de la vida, amigo mío, está dentro del conocimiento y control de nuestro Dios. Interesante. No puedes llamarte discípulo de Jesucristo, un cristiano,
y no invitarle a Jesús a cada parte de la vida cotidiana. Tenemos que aprender a vivir la verdad de Dios en cada elemento de la vida. Ahora, otra cosa que podemos aprender. Jesús se preocupa por las presiones y el pánico de nuestra vida diaria. Bodas, agua, vino, todos los detalles de la vida. En las escrituras hebreas, el vino se asocia con la presencia del Mesías. O sea, habla de esto Jeremías también Amós. O sea, es una parte de la vida. Y la boda misma también está llena de simbolismo, ya que Dios mismo usa esa figura para descubrir o describir, digo, su relación con aquellos que creen. Isaías emplea esta figura también en Apocalipsis, en el Nuevo Testamento. Y por lo tanto, claramente hay un significado profético y simbólico en la escena de la boda que Juan nos está describiendo. Ese es el punto. Es imposible separar la vida cotidiana, ordinaria, de las grandes verdades del reino de Dios. Es imposible. Y otra lección más. Lo bueno en la vida siempre implica riesgo. Dios puso a Adán y Eva en un lugar ideal, pero había un riesgo. El vino, por ejemplo, objeto de mucha controversia en la iglesia, dependiendo de las culturas. Sin embargo, sin embargo, la Biblia no tiene miedo de mencionar el vino. Más de 200 veces, fíjate, el vino se menciona más de 200 veces. Ahora, como comparación, busca cuántas veces la palabra pastor ocurre en la Biblia, por ejemplo. Interesante. En el Salmo 104, por ejemplo, versículo 15, el salmista alaba a Dios por el vino que alegra el corazón del hombre. Proverbios, capítulo 31, versículo 6, dice que el vino puede aliviar el corazón pesado. Pero la Biblia también dice que la borrachera es pecado y que beber en exceso puede apartar tu corazón de Dios, retorcer tu perspectiva y juicio, destruir tus finanzas y hacer que pierdas el control de tus sentidos, entre otras cosas más. Corremos el riesgo de ser controlados por el vino en lugar de ser una bendición de Dios. Interesante. ¿Cuál es la respuesta? ¿La prohibición? O posiblemente enseñar lo que es estar lleno del Espíritu Santo y controlado por Él para disfrutar de lo bueno en la vida sin entrar en exceso. Otro ejemplo, el sexo. Otra cosa buena, inventada por Dios mismo, parte de nuestra naturaleza. Absolutamente maravilloso cuando seguimos la enseñanza de Dios, pero también puede controlar y destruir vidas cuando se usa incorrectamente y nuestros deseos sensuales vienen a controlarnos. Esto también es un riesgo. Entonces, ¿cómo manejar los riesgos de las bendiciones? Prohibición o mejor, el control del Espíritu Santo y enseñar lo que es tomar responsabilidad personal. ¿Qué vamos a hacer? Las reglas no son algo malo en sí mismas. Dios nos da dos grandes reglas en la Biblia, como aprendimos acá en nuestro estudio. Amar a Dios con todo lo que tenemos adentro, amar a tu prójimo como a ti mismo.
Todas las reglas, leyes y principios en la Biblia son un subconjunto de estas dos reglas. Pero las reglas por sí solas no pueden cambiarte por dentro, ni esas dos. O sea, uno puede decir que ama a Dios y puede decir que ama al prójimo, pero seguir las reglas no puede transformarte. Pero la transformación interna por el Señor Jesucristo puede darte la gracia y el poder para seguir esas dos reglas. Y siguiendo estas dos reglas, todo lo demás viene, todo. ¿No sería mejor ser discípulo de Jesucristo? Dejar que Él te enseñe, que te transforme en una persona responsable para disfrutar de la abundancia de la vida, pero de una forma controlada. Enfrentar los desafíos de la vida a menudo requiere ver más allá de la tradición y el ritual. Esto también es arriesgado, es otro factor en esta historia de la boda en Caná de Galilea. Juan 2, versículo 6, dice que allí había 6 ollas de agua de piedra que habían sido consagradas para lavamientos ceremoniales según la tradición de los judíos. Y no se podía simplemente echar cualquier agua en ellas y ciertamente nadie soñaría con beber esa agua. Cada uno tenía lugar para entre 20 y 40 galones, es decir, 120 a 160 galones en total. Esto habría sido más que suficiente para satisfacer la necesidad de la boda. Al contrario, abundancia habría. Y Juan 2 versículo 7 describe cómo Jesús da la orden de llenar estas ollas con agua que les contaminará instantáneamente de acuerdo con las reglas relacionadas con la purificación de los judíos. Uh, Interesante, ¿no? Lo que está pasando acá. Jesús, sin embargo, nunca duda en romper con la norma o la tradición al ser necesario, al igual que sanar a un hombre en el día de reposo. El hombre no fue hecho para el día de reposo, sino el día de reposo para el hombre, dice el Señor. ¿Y tú estás dispuesto a seguir al rabino Jesús, incluso cuando lo ves aplastar la tradición y la forma en que siempre hemos hecho las cosas y siempre hemos pensado? Así es Jesús, un poco radical. Cuidado. Pero cuando no lo vemos ni lo entendemos, aún en esos momentos, Jesús siempre está en control. Y así fue. Cuando María tampoco tiene idea de lo que Jesús va a hacer, ella solo sabía acudir a él. Jesús, ¿qué vamos a hacer? Falta vino. Pero mira de nuevo, capítulo 2, versículo 4. Y el Señor dice, ¿qué tiene que ver eso conmigo y contigo, mujer? Todavía no ha llegado mi hora. Ahora, entendemos un poco más la tradición del hermano mayor, y la bendición y todo esto, pero todavía no parece un poco frío la forma en que Jesús le contesta. ¿Alguna vez piensas que Dios no está tan interesado en tus problemas como tú, por ejemplo? ¿Alguna vez piensas que Dios parece distante o separado? Mujer, ¿qué quieres de mí? Y observen también que dice mujer, no madre ni María. Esta frase mujer
solo se utiliza para expresar hostilidad o desvinculación. ¿Por qué dice mujer en vez de mamá, madre? Jesús llama a María mujer solo aquí y en Juan 19, 26, cuando la compromete al cuidado de Juan mientras él está muriendo en la cruz. Y observen que en ambos casos Jesús está señalando un cambio de relación. En la boda, él está listo para hacer su primer milagro. Y esto va a provocar un cambio de relación. Ya no es tan solo su hijo, sino su Señor, su Salvador, su Redentor, su Mesías. Y en la cruz, Él está muriendo. Entonces también es un cambio de relación y ahora Jesús no está para que María acudiera a Él. Ahora Juan te va a cuidar, mujer. Ahora, la actitud de María es modelo también para nosotros porque va Jesús con sus problemas, sus temores, su pánico, pero siempre dispuesta a someterse a Él y dejar que Él se haga cargo. Y es precisamente lo que pasa. Jesús le responde así, no se enoja, simplemente da la vuelta a los que se rían y dice, hagan todo lo que Él les diga. Y lo hacen. Y Jesús convierte el agua en vino. Juan 2, versículos 6 y 7. Había allí 6 tinajas de piedra para agua, de acuerdo con los ritos de los judíos para la purificación. En cada una de ellas cabían de 40 a 74 litros. Jesús les dijo, llenan de agua las tinajas, y las llenaron hasta el borde. No hay ceremonia, no hay palabras mágicas, no hay imposición de sus manos, etc. Para Jesús, el problema no fue el milagro. No, el milagro no es gran problema, Dios en carne propia. Los milagros simplemente sirven para sus propósitos. Y honestamente, la mayoría de la gente desconocía que había tenido lugar un milagro. Solamente Jesús, su mamá y estos sirvientes. Pero fíjate, los sirvientes ahora se encuentran en una posición un poco difícil. Versículo 8. Luego les dijo, saquen ahora y llévenlo al encargado del banquete. Se lo llevaron. Y cuando el encargado del banquete probó el agua ya hecha vino, y no sabía de dónde venía, aunque los sirvientes que habían sacado el agua sí lo sabían, llamó al novio. En primer lugar, no sería una tarea fácil llenar esas ollas, estas tinajas vacías con 160 galones de agua, pero habrían tenido mucha agua disponible en el sitio debido a todo lo que hacían los judíos lavándose al comer, tantas veces en 7 días. Entonces, Jesús les instruye a llenar estas vasijas con agua. Y como digo, eso sería quitar la purificación de estas tinajas, según la tradición de los judíos. Así que luego Jesús instruye a los siervos que saquen lo que según ellos era agua de esas ollas y servir el agua al mayordomo principal, el encargado del banquete, el maestro de ceremonias. Imagínate la tensión en esos momentos entre servirle
y esperar su respuesta. ¿Qué va a pensar? Porque sabemos que es agua que echamos en las tinajas. Hmm. Y luego de tomar el agua, el mayordomo llama al novio y dice qué va a decir, feliz o no. No lo sabemos con seguridad, pero sí sabemos que lo mejor se salva hasta el final. Y le dimos agua. Versículo 10. Y el mayordomo le dijo, novio, todo hombre sirve primero el buen vino. Y cuando ya han tomado bastante, entonces saca el inferior. Pero tú has guardado el buen vino hasta ahora. Ahora, normalmente, como él dice, el vino de menor calidad se servía en último lugar cuando los hombres han bebido bien. En otras palabras, cuando bien tomados. No sabían tanto la diferencia. Este es un problema para aquellos que quieren torcer la escritura para decir que el vino mencionado en la Biblia es realmente jugo de uva. Ujú. Así que es un milagro aún más grande. O sea, Jesús hizo un milagro ciertamente en convertir el agua en vino, pero muchos pastores a través de los años han hecho un milagro aún más grande en convertir el vino en jugo de uva. Ahora, por eso dice aquí que sus discípulos creyeron en él. Versículo 11. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Es decir, que le están siguiendo porque creen que es el Mesías, pero ahora están diciendo, oh, de veras, seguro, él es el Mesías. Pero no todos creen. Y siempre es así. Los siervos vieron el mismo milagro más de cerca que nadie, pero no dice la Biblia que ponen su fe en Cristo. Puede ser que sí, puede ser que no, no sabemos. Muchos ven las obras de Dios y no responden. Y esto refuta la posición de muchos hoy en día que piensan que si la gente puede ver milagros, va a creer. No necesariamente. Juan 1, los versículos 10 al 11, explican lo que está sucediendo aquí y la diferencia entre sus discípulos y los siervos. Observen que la gloria de Jesús se manifestó en la tranquilidad y humildad de cuidar las necesidades diarias de la vida, no en una demostración espectacular. El Dios de todos los días es tan espectacular que el Dios de los truenos y los relámpagos. La diferencia, queridos, es la relación con Jesucristo. Los que lo reciben aprenden a ver su gloria en cada acontecimiento de la vida. Y aquellos que no pueden ver su gloria en absoluto, incluso en presencia de milagros. Y más milagros no va a hacer ninguna diferencia. Pero quizá el punto más importante para nosotros que podemos sacar de esta historia, Dios siempre guarda lo mejor hasta el final. Y este principio se puede aplicar en toda la vida. Jesús fue capaz de proteger a su madre y a su familia de haber sufrido gran vergüenza. Sin embargo, su hora aún no había llegado. Lo mejor estaba por venir. Y dice Juan, este fue el comienzo de sus milagros. Lo mejor estaba por venir. Su muerte, su sepultura y el milagro más grande, su resurrección. Jesús manifestó su gloria en esta ocasión.
pero lo mejor estaba por venir. Hebreos, primer capítulo, primeros 3 versículos. Dios, habiendo hablado en otro tiempo muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por medio de quien asimismo hizo el universo. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Y cuando hubo hecho la purificación de nuestros pecados, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Abraham, Moisés, Noé, Daniel, sí, todo fabuloso, pero el mejor no había llegado. Lo mejor es lo que trae el Señor Jesús. Hebreos de nuevo, capítulo 7, versículo 19. Porque la ley no perfeccionó nada. Sin embargo, se introduce una esperanza superior por la cual nos acercamos a Dios. Versículo 22 del mismo capítulo 7. De igual manera, Jesús ha sido hecho fiador de un pacto superior. Capítulo 8 de Hebreos, versículo 6. Pero ahora Jesús ha alcanzado un ministerio sacerdotal tanto más excelente por cuanto Él es mediador de un pacto superior que ha sido establecido sobre promesas superiores. Dios guarda lo mejor para el final. Y es un principio que se puede aplicar a la vida mía y a la tuya. A Jesús le preocupa cada detalle de nuestra vida y Él siempre guarda lo mejor hasta el final. Así que, amigo mío, sea cual sea tu pánico, ve a Jesús para creerle a Él. Siempre guarda lo mejor para el final. Y cómo convertir el agua en vino, Jesús quiere transformar tu vida y tu carácter, tu interior. Y está guardando lo mejor hasta el final. No importa los errores horribles que hayas cometido, no importa cuán grave sea tu pecado, Jesucristo quiere que el resto de tu vida sea la parte mejor, porque Él quiere cambiarte. Si nunca has depositado tu fe en Él, te invito a hacerlo ahora mismo. Y si ya eres su discípulo, posiblemente como pasó en este caso, debes creerle ahora aún más. Ahora sí entiendo mejor. Él es Dios encarnado. Él es mi Salvador y Él tiene interés en mi vida. Padre Santo, gracias por esta historia tan linda, tan práctica, tan entendible para nosotros. Y te suplico, Señor, que en cada detalle de nuestra vida podemos ver tu mano, tu poder milagroso. Te amamos, Señor, y esperamos lo mejor por venir. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues amigo, gracias por haber estado aquí conmigo y nos veremos en el próximo estudio cuando vamos a seguir estudiando siempre en Juan capítulo 2. Hasta entonces, que el Señor te bendiga.